Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. En mi tierra, hay un sinfín de leyendas e historias que se cuentan de generación en generación. Mi abuelo, que en paz descanse, cuando era joven fue testigo de múltiples experiencias que, a decir verdad, eran demasiado escalofriantes. Él acostumbraba a ir al monte, muy lejos de casa, casi llegando a las faldas del volcán Popocatépetl, justo donde le llamaban el Manzanario. Me contó sobre la aparición de una mujer que se convertía en una espantosa criatura para llevarse a las personas que subían más arriba de las faldas del volcán. A decir verdad, recuerdo que en esos tiempos se oía hablar de algunos señores que ya no regresaban y los daban por perdidos porque jamás los encontraban. Mi abuelo era un baúl lleno de sorpresas. Yo sabía que tenía múltiples experiencias sobrenaturales. A veces me daba miedo ir con él porque no quería que se nos apareciera nada, pero en otras ocasiones disfrutaba tanto de su presencia, ya que mi abuelo era prácticamente como mi padre, a quien nunca conocí. Pasaron los años y yo crecí para convertirme en un hombre, pero algo que me preocupaba era que mi abuelo cada vez se veía más cansado, hasta que un día ya no despertó y quedó dormido para siempre. Sin embargo, lo que me tranquilizó en esos duros momentos fue que, al final, él se fue a reencontrar con mi abuelita en la otra vida para pasar juntos toda la eternidad. Desde que ella murió no había un solo día en que no la echara de menos. No voy a negar que su ausencia me dolía mucho, pues él fue el único cariño de padre que conocí, ya que cuando nací, el que decía ser mi papá huyó de casa con otra mujer, precisamente con la prima de mi madre. Crecí con el ejemplo que me inculcó el abuelo. Entre aquella educación, estuvo presente el trabajo duro. Él trabajaba haciendo carbón, un oficio muy demandante en ese tiempo, porque dejaba un buen sueldo, y de esta manera mi abuelo podía mantenernos a mi madre y a mí sin ningún problema. Lo bueno de ese trabajo era que casi nadie sabía hacer el carbón, solo unos cuantos, y entre ellos estaba mi abuelo, quien tenía la mayor experiencia entre los que vivíamos en ese pueblo. Conforme pasaba el tiempo, me fue enseñando lo indispensable para que un día yo llevara las riendas de la casa y me ocupara de los gastos. Me mostró cómo era el proceso para hacer el carbón y cuál era el secreto que le brindaba ser el hombre con mayor demanda en la región. Gracias a este oficio, él hizo un patrimonio y logró darme una educación hasta que terminé la preparatoria. Después de la muerte del abuelo, decidí irme a la ciudad a vivir. Había estudiado la carrera de contador, pues me gustaban las matemáticas. En realidad, el abuelo decía que yo era muy bueno, y fue él quien me motivó. Lo dejé solo por un tiempo mientras estudiaba en la ciudad. Sin embargo, cuando él murió, ya no quise regresar. Lo echaba mucho de menos. Al paso del tiempo, me convertí en un hombre viejo. Trabajaba en un centro comercial llevando las cuentas y la administración en su totalidad. Me iba bien económicamente, con un sueldo decente para vivir de manera modesta. Con los años, me volví algo mayor. Tenía 35 cuando conocí a una mujer que, tras tratarnos durante un tiempo, aceptó ser mi esposa y tuvimos 2 hijos, Víctor e Ismael. Como todo matrimonio en la vida, nos tocó una mala racha económica. Me despidieron del empleo por una falsa acusación y, al quedarnos sin dinero, decidí regresar a vivir a la casa del abuelo. Amanda, mi esposa, estaba preocupada por cómo íbamos a solventar nuestros gastos y al mismo tiempo pagar todas nuestras cuentas, entre algunos créditos que teníamos activos de manera semanal. Pronto, el poco dinero ahorrado se fue agotando y,
En la desesperación por no encontrar un trabajo, decidí irme al monte a pensar un poco sobre toda la situación que atravesaba en esos momentos. Quería una señal o un consejo del abuelo porque, aunque él ya estaba muerto, sentía que siempre estaba ahí conmigo para escucharme. Mientras caminaba subiendo hasta el manzanario, un perrito me fue siguiendo. Era criollo, de color café y tamaño mediano. Pensé que tenía dueño, pero al ver que me siguió justo hasta donde trabajaba mi abuelo, me di cuenta de que no era de nadie y quizás estaba perdido o lo habían abandonado. 2 horas después, llegué justo al lugar que llamaban el manzanario. No sabía por qué se llamaba así, pero así era conocido ese lugar. Era un espacio amplio con grandes árboles viejos que se elevaban varios metros, y a los alrededores había barrancos muy hondos. Este espacio lo ocupaba mi abuelo para hacer el carbón. Decía que, como era un lugar poco transitado, no le ocasionaría problemas quemar la madera para el proceso, que era algo laborioso, sobre todo porque durante esos tiempos ya no dejaban cortar árboles para este oficio, con el objetivo de proteger los bosques del Popocatépetl. Después de echar un vistazo a los alrededores, me quedé sentado en una piedra lisa que aún permanecía intacta. Estando con la mente ausente por unos minutos, escuché claramente un silbido que sonaba a lo lejos, justo donde estaba un grupo de árboles en fila. Ahí comenzaba una barranca enorme que rodeaba el manzanario. Para llegar hasta ahí, teníamos que subir una vereda ancha. Todo era prácticamente precipicio, pero con una vista hermosa y majestuosa. Justo cuando escuché que alguien silbaba, caminé hasta esos árboles, pero el perro que me acompañaba comenzó a ladrar misteriosamente y me jaloneó de los pantalones. Por un momento pensé que quería morderme, pero al ver que solo impedía que siguiera avanzando, miré el reloj de mi viejo celular y ya casi iba a ocultarse el sol. Decidí darme la vuelta y regresar a casa, donde me esperaba mi esposa, algo preocupada. El perro se regresó conmigo. Creo que no tenía a nadie en este mundo y decidí que se quedara con nosotros. A mis hijos les daría mucho gusto, porque anteriormente estaban pidiendo que les dejara tener una mascota, pero yo sabía que aún no eran lo suficientemente responsables para hacerse cargo. Por azares del destino, esta vez ellos tendrían que cuidar al perrito, a quien le puse por nombre Emilio. Al paso de unos días, decidí empezar el negocio que llevaba mi abuelo. No tenía opción. El dinero que tenía guardado de mi liquidación ya se había agotado y solo alcanzaría para solventar los gastos de una semana. Sin marcha atrás, decidí comenzar un miércoles por la mañana. Preparé todo y, muy temprano, por eso de las 7 de la mañana, decidí subir hasta las faldas del coloso para comenzar a rascar en la tierra el horno. Antes de seguir con este relato, déjenme decirles que, para la elaboración del carbón, mi abuelo cavaba un hoyo en la tierra. Era más o menos del tamaño de una tumba para los difuntos. Después de tener el hoyo, se cortaban árboles de encino y en trozos se colocaban sobre el espacio que había sido excavado. Se prendía fuego a la madera, cubriéndola con ramas de hierba y, al último, con tierra, dejando escondido el horno que, por dentro, quemaba la madera. Así debían pasar varios días, donde el fuego quemaba de manera lenta el encino y, al cabo de una semana, se destapaba el hoyo, quedando los trozos de madera convertidos en carbón. Bueno, después de esta interesante explicación, espero haberme hecho entender. Me fui para el monte llevando conmigo una carretilla, un pico y una pala. No sabía por qué Emilio me seguía todo el tiempo y a todas partes desde que lo llevé a casa. De esta manera, él me acompañó a iniciar con este nuevo trabajo que me iba a permitir seguir solventando a mi familia. Ese día llegamos casi a las 9 de la mañana. Emilio comenzó a correr por todos lados, ladrando por aquí y por allá. Al poner manos a la obra, excavé el hoyo, pero por extrañas razones no avanzaba en profundidad. Rascaba y sacaba la tierra,
pero parecía que la tierra incrementaba. Vi que Emilio estaba algo nervioso mirando cómo sacaba la tierra con la pala. Después, se me pegaba en los pantalones como queriendo decir algo. Lo miré y le dije que me dejara trabajar porque ya era casi el mediodía y aún no terminaba de excavar lo suficiente. Dando la 1 de la tarde, tomé el lonche que llevé porque ya tenía mucha hambre. Emilio degustó junto conmigo las tortas de milanesa que Amanda me había preparado. Entre aquella comida, me vinieron algunos recuerdos, entre ellos cuando mi abuelo solía sentarse en la misma piedra para contarme sus historias. Me hablaba siempre de los duendes, porque decía que se llevaban sus guaraches cuando se quedaba a dormir solo, cuidando el horno de carbón. Esa era la principal anécdota paranormal del abuelo, aunque en una ocasión me dijo seriamente que había una historia, la más escalofriante que le había pasado, y que algún día me la contaría. Sin embargo, mi abuelo se fue de este mundo sin decirme nada, y honestamente viví con la duda durante mucho tiempo hasta que logré olvidarlo. Pero en ese momento en que regresé al lugar que era su favorito, no supe por qué aquel recuerdo de inmediato se desbloqueó en mi mente, queriendo saber qué era eso tan importante que debió contarme antes de su partida de este mundo. Después de 2 horas, continué excavando para formar el horno. Cuando al fin miré que iba avanzando, me detuve para echar un vistazo a los árboles que tenía que cortar. Marqué con un gis los que tenía pensado cortar para el horno, pero justo cuando me dirigía al último árbol, a lo lejos, detrás de un matorral de hierba, miré a una mujer que estaba de espaldas. Tenía el cabello negro muy largo que le llegaba hasta la rodilla, y una especie de falda tipo enagua, como las que usaban las abuelitas. El viento comenzó a soplar sacudiendo las hojas de los árboles de manera violenta, haciendo volar un montón de basura que entró en mis ojos. De repente escuché que Emilio comenzó a aullar como si le doliera algo, y aquella mujer seguía ahí, de pie, sin moverse. Intenté hablarle, pero no lograba hacerlo, hasta que Emilio se acercó ladrando y fue cuando gritemos: ¿Se le ofrece algo? La mujer caminó alejándose sin voltear la cabeza. Siguió hacia enfrente, perdiéndose entre los demás árboles que se encontraban en fila, y entonces el viento comenzó a cesar, pero Emilio seguía aullando sin control. Le gritemos: «¡Ya basta!», porque aquella mujer me había dejado algo nervioso, ya que era muy extraño que anduviera por esos rumbos sola. Regresé hasta el horno para continuar, pero al ver mi reloj, que ya eran casi las 5 de la tarde, tomé mis cosas y caminé de regreso a mi casa. Bajé lo más rápido posible. Cuando el sol estaba a punto de ocultarse, ya estaba llegando al pueblo. Miré a lo lejos el volcán, que se iluminaba por unas extrañas luces que se movían de un lugar a otro, justo a la altura de donde había dejado el horno. Al ver esa extraña escena, me quedé por unos minutos observando justo en la puerta de mi casa, hasta que Amanda me interrumpió algo preocupada. «Vaya, qué bueno que ya estás aquí. Pensé que no habías regresado aún». Esa noche, mientras estaba cenando, no podía olvidar la imagen de aquella mujer extraña que me causó mucho miedo. Conforme pasaban los minutos y la recordaba con su cabello largo, sentí que iba perdiendo el sentido y la vista se me nubló por completo. Segundos después, miré que estaba justo allá, en el manzanario donde hice el horno para el carbón. Sentí que era muy real, porque incluso podía oler las hojas de los árboles. De repente, miré que aquella mujer seguía de espaldas. Luego, lentamente, comenzó a girar su cuerpo hacia mí, pero mantuvo la cabeza agachada, como evitando que le viera el rostro, y de repente comenzó a moverse de un lado a otro, como si estuviese bailando. Cuando la mujer se iba acercando hasta donde me encontraba, escuché la voz de Amanda que me gritó: «¡Despierta!». Y al abrir los ojos estaba ella y mis hijos, muy alterados. «¿Qué sucedió?», les pregunté confundido. «De repente te agachaste en la mesa y ya no te moviste. Pensé que te habías desmayado. ¿Qué te sucedió?». «No lo sé», le contesté.
Solo comencé a tener una especie de sueño. Y ya no supe nada cuando cerré los ojos. Emilio estaba todo el tiempo junto a mí. Me miraba con unos ojos brillosos y resplandecientes. Sentí que lo conocía desde mucho antes, y a partir de ese día, menos se despegaba de mí. Amanda pensó que era inusual el comportamiento del perrito, pero yo le dije que tal vez tenía miedo de ser abandonado una vez más, y que no tenía problema con que él me siguiera a todas partes. Me fui a recostar diciéndoles que estaba bien y que no se preocuparan. Emilio me acompañó hasta mi habitación y se recostó justo a un lado mío. Cuando el perro me estaba acompañando, sentí una presencia familiar que me dio paz y tranquilidad. Era como si alguien me dijera que todo iba a estar bien, o al menos eso creía. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano. Amanda ya se había levantado para prepararme el desayuno. En sus ojos podía ver que seguía preocupada por el incidente que pasó por la noche. Aunque le dije que no debía angustiarse, no me dejó en paz hasta que desayunara bien y tomara mi refrigerio para comer durante el día. «Por favor, cuídate del sol», me dijo mientras salía por la puerta, esperando a Emilio, quien había ido a defecar por atrás de la casa. Caminamos rumbo a las faldas del Coloso. Esa mañana se encontraba despejado. Solo un par de nubes estaban en la punta del volcán, queriendo expandirse hacia los lados. Sentí que la corriente de aire que bajaba estaba mucho más fría de lo habitual, por lo que apresuré el paso para regresar lo más temprano posible. Si terminaba de hacer el horno y poner la madera, ya no tendría que volver hasta dentro de una semana. Confié en que así fuera. Caminé sin detenerme, avanzando por donde iniciaba la vereda junto a los barrancos. Era un paisaje bello, pero al mismo tiempo demasiado peligroso que, a decir verdad, terminaba mareándome. Cuando al fin llegué, me apresuré a terminar de preparar el horno. Después, fui a cortar los árboles que iba a necesitar para quemarlos dentro del hoyo. Cuando ya tenía suficiente madera de encino, comencé a acomodar los trozos para que quedaran apilados, y en la última parte, dejé un hueco para prender el fuego desde la parte de abajo. Así, el calor del fuego consumiría poco a poco el encino, convirtiéndolo en carbón. Eran exactamente las 5 de la tarde. Ya casi terminaba de preparar el horno, solo me faltaba cubrirlo con ramas y hierbas. En esos momentos, miré que no tenía lo suficiente para cubrir en su totalidad el espacio. Así que fui hasta donde estaban los matorrales para cortar varias ramas. Sin embargo, en ese preciso instante, sentí que alguien me tocó el hombro mientras cortaba con el machete. Al detenerme para voltear la mirada, no había nadie. Solo Emilio miraba directo hasta donde yo estaba, meneando la cola como si algo lo asustara. «¿Qué pasa, amigo?», le pregunté al perro. Pero en cuestión de segundos, este comenzó a aullar como cuando dicen que ven al muerto. No puedo mentirles, deseaba salir corriendo de ese lugar. Seguido de ese acontecimiento, escuché un relámpago a lo lejos y, al correr directo hasta donde se encontraba el horno, levanté la mirada y, justo en lo alto del volcán, se formaba un cúmulo de nubes que anunciaba un terrible aguacero. Alterado porque no iba a servir el horno que tanto trabajo me costó hacer, busqué más ramas tratando de cubrirlo para que el agua no entrara a apagar el fuego. Pero esto de nada sirvió, porque en cuestión de segundos, gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo, ocasionando fuertes ráfagas de viento que sacudían de manera violenta los árboles. Corrí desesperado hasta donde estaban unas rocas gigantes que parecían una especie de pequeña cueva. Ahí nos refugiamos Emilio y yo, tapándonos con una manta que traía entre mis cosas. El viento estaba muy helado, y ambos teníamos demasiado frío, pero no podía regresar en esas circunstancias, así que esperé un par de horas para que la tormenta cesara. El reloj de mi móvil marcaba las 5:35. Ya era mucho más tarde, y la tormenta seguía azotando los campos verdes.
Estaba muy preocupado, pensando en cómo regresaría a casa, pues, si lo hacía con ese torrencial aguacero, corría el riesgo de que un rayo eléctrico me alcanzara. Sentí la calidez del pequeño cuerpo de Emilio, quien puso su cabeza entre mis brazos. Me veía y me veía, como si contemplara mi rostro. De repente, le empecé a hablar para agradecerle su compañía. Le decía que siempre iba a estar con nosotros y que no se preocupara nunca. Era un perro muy tierno y expresivo con sus ojos. Pasaron 3 horas más y el espacio estaba completamente cubierto por el manto de la noche. Me había quedado dormido abrazando a mi perro, pero no podía quedarme ahí toda la noche. En ese momento, miré el reloj y ya iban a ser las 9. Las nubes aún cubrían el cielo y pequeñas gotas de agua seguían cayendo, pero yo tenía que regresar a mi casa. Pues solo de pensar en mi esposa angustiada, no me daban ganas de pasar la noche en ese oscuro lugar. Me levanté acomodando mis cosas, pero Emilio comenzó a menear la cola de manera extraña. De repente, miré hacia el pico del coloso y una nube rojiza se elevaba muy alto. Seguido de eso, un estruendo se escuchó, como si fuera la misma pólvora, y material incandescente comenzó a salir del cráter. Parecían piedras que resbalaban a los lados una y otra vez. Al ver tan asombroso espectáculo, miré que del cráter también se movían unas pequeñas bolas de luz que venían en dirección hasta donde yo me encontraba. Entonces, Emilio comenzó a aullar y a ponerse demasiado nervioso. Al ver que esas bolas de luz estaban mucho más cerca, le grité a mi perro: «Emilio, cállate». Los dos nos quedamos quietos, mirando cómo aquellas bolas de luz, que parecían de fuego, pasaban por arriba de nuestras cabezas, casi justo donde estaba el horno de carbón. Me tiré al suelo porque, segundos después, pasaron otras bolas más. Creo que en total eran como 6 o 7, aunque en realidad no lo recuerdo bien. Emilio quedó junto a mí, acurrucándose como cuando los perros tienen miedo. Me miró con sus ojos intensos, y en un par de segundos, claramente escuché la voz de mi abuelo que me decía: «Debes irte de aquí». Una chispa de energía sacudió mi cuerpo de los pies a la cabeza. Sentí un escalofrío que me envolvió a tal grado que no logré levantarme del suelo. Al mirar hacia el cielo, algo resplandeciente alumbraba la oscura noche. «¿Qué es eso?», pregunté asustado, como cuando era niño y escuchaba las historias del abuelo. Emilio movió la cola haciendo pequeños sonidos y me jalaba del pantalón en sentido contrario. Pero cuando al fin pude levantarme del suelo, quise acercarme hasta donde estaba esa luz que iluminaba la oscura noche. «Espérate», le dije al perro, quien parecía estar impidiendo que yo avanzara. Al llegar justo donde estaba una maleza de hierba, me detuve al ver que, a la altura del horno, estaban esas bolas resplandecientes. Poco a poco fueron bajando al suelo y, Dios mío, por poco pego un grito de terror al mirar que, entre esas bolas de lumbre, aparecieron unas mujeres que permanecieron levitando por unos minutos y luego bajaron hasta el suelo. Observé que tenían el cabello muy largo, llegando hasta la rodilla. Este se meneaba con el viento. Usaban unas faldas largas que apenas dejaban ver sus zapatos. No podía distinguir sus rostros, pues la luz que las alumbraba era tan tenue que me dificultaba ver quiénes eran en realidad. La fuerza de la naturaleza comenzó a azotar el entorno. En ese momento, decidí alejarme con el perro, pero recordé que cerca del horno, justo donde estaba la piedra lisa, había dejado mi mochila con mis pertenencias. A lo lejos podía verla junto a un matorral de hierba. No podía dejarla, pero si me acercaba, ellas se darían cuenta de mi presencia. De repente, algo ocurrió que hizo estremecer todo el campo abierto. Escuché el sonido de los búhos que comenzaron a ulular y algunos animales despertaron de su sueño. Las mujeres se quedaron inmóviles en el suelo y en cuestión de segundos,
una llama de fuego se prendió misteriosamente. Cuando ésta se elevó unos 3 metros, comenzaron a moverse girando en círculo, tomándose de las manos y luego soltándose, dando giros con sus cuerpos. Finalmente, quedaron de pie mirando la llama de fuego que seguía elevándose hacia el cielo. Seguido de esto, apareció una viejecita de cabello canoso, quien caminó lentamente sosteniéndose con un bastón. Jalaba una cabra negra, y en su otra mano sostenía una bolsa que se movía, como si dentro hubiese un animal. Al presenciar tan escalofriante escena, observé cómo la viejita colocó la cabra en el centro, junto al fuego. Luego, con una piedra, golpeó fuertemente su cabeza, dejando al animal en el suelo. Después tomó al animal de las patas y, con todas sus fuerzas, lo lanzó hacia el cielo, donde las llamas del fuego lo atraparon, consumiéndolo al instante. Las mujeres aplaudían, girando en círculo como si estuviesen danzando al ritmo de una melodía que solo ellas podían escuchar. En ese momento, la anciana sacó un gato negro de la bolsa. El animal intentaba liberarse, pero la mujer lo sujetó firmemente y con un cuchillo filoso lo hirió, haciéndolo gritar mientras agonizaba lentamente. De repente algo ocurrió que me hizo gritar del susto. Entonces las mujeres se detuvieron y miraron hacia mí. Ya me habían descubierto. Intenté caminar en sentido contrario y llamé a Emilio con voz baja mientras me daba la vuelta, pero, en ese instante, allí estaba, de pie frente a mí, aquella anciana. Las otras mujeres dieron un salto y llegaron hasta donde me encontraba. Cada una de ellas tenía el rostro horripilante, tal como se creía que eran en realidad las brujas. Me miraron con unos ojos resplandecientes y comenzaron a olerme de los pies a la cabeza. Cuando se detuvieron, echaron una carcajada que me puso los pelos de punta. De inmediato, caí al suelo perdiendo el conocimiento. Cuando desperté, me encontré recostado junto a la piedra donde le encantaba sentarse al abuelo. Luego, vi que había una fogata y junto a ella estaba sentada una hermosa mujer. Comenzó a acariciarme todo el cuerpo y en cuestión de segundos, una excitación me atrapó, dejándome llevar por el deseo de estar con aquella bella dama. No sé qué era lo que estaba sucediendo, pero juro que sentí que era real cuando aquella mujer entregó su cuerpo a mis deseos. Al final del encuentro, ella me sonrió y me dio de beber algo extraño. Luego comenzó a reír y yo no pude controlar mis ojos, que querían cerrarse. En esos momentos abrí los ojos y Emilio estaba ladrando con tanta fuerza que las mujeres comenzaron a elevarse nuevamente al cielo. Se convirtieron en fuego y volaron hacia el cráter del coloso. Al sentirme mareado, claramente vi que la imagen del abuelo se acercó diciéndome: «Tuve que espantarlas, ahora ya estás a salvo». Cuando mi vista se aclaró, frente a mí estaba Emilio, quien parecía sentir en su interior la presencia de mi abuelo. Me levanté de golpe para regresar a mi casa. Cuando llegué, eran casi las 2 de la mañana y Amanda estaba sentada en la sala muy angustiada. «Ya llegué, amor», le dije agitado. «Por Dios, ¿dónde estabas?», me dijo llorando. Esa noche le conté todo lo que había pasado. Pensé en no regresar jamás al monte, pues aquello me había impactado tanto que ahora tenía demasiado miedo. Sin embargo, eso no fue lo peor, porque a la mañana siguiente tocaron a la puerta unos oficiales con una orden de arresto, acusándome de abuso sexual a una mujer. Cuando me llevaron a las oficinas legales, allí estaba sentada la misma mujer que vi en mis sueños, con quien tuve intimidad. Me practicaron unos exámenes y, efectivamente, encontraron mis huellas en su cuerpo. No lo podía creer. Ella solo me miró con unos ojos resplandecientes que me estremecieron por completo. Al cabo de unas semanas, me condenaron a 15 años de prisión por aquel delito del que se me acusaba. Le juré a mi esposa que era cierto lo que le estaba contando, pero ella no me creyó. Nadie creyó en mí, porque todas las pruebas me condenaban. No supe quién era esa mujer.
No puedo saberlo, porque hoy me encuentro aquí, en esta oscura celda. Para escribir estas líneas, mi hijo se encargó de compartir esta carta, en la que pido que me ayuden a descubrir quién era en realidad esa persona y por qué, cuando apareció en mis sueños, hoy se hizo una realidad. Todo por haber mirado la danza de las brujas en aquella noche de luna llena junto a las faldas del volcán.